Gracias. Ah, es Bluetooth. Ok. Háblame. Estoy conectado, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Gracias. Ok, ok. Eh, un papel y lápiz, por favor. A continuación, voy a describirles el proceso laboratorial de aislamiento de los microorganismos, eh, tanto para el área de lixiviación bacteriana como para el tema del aislamiento de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, en el primer punto, en el laboratorio, lo que tenemos es la construcción del medio de cultivo como forma primaria del proceso, y esta forma primaria del proceso es construcción de un medio de cultivo. Como nosotros hemos aprendido, y ustedes muy bien también lo han descrito, la producción de los hidratos de carbono es un freno, por decir algo, a el desarrollo más rápido de los autótrofos en el medio de Silverman. Entonces, como no vamos a utilizar el ciclo de Calvin, tenemos que sustituir por un hidrato de carbono consumible y oxidable, que en este caso es la glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa se convierte en nuestro factor de óxido reducción para la obtención además de energía. Y en el caso que tenemos, es una oxidorreducción que además estimula el ciclo de Krebs o en su defecto de la glucosa oxidasa. Por lo tanto, digamos, tenemos dos vías para poder trabajar. Y en ese sentido, entonces tendríamos la construcción de la glucosa más los componentes para la utilización o la activación, en este caso, de la biosíntesis de proteínas, vale decir, el grupo sulfato, para obtener a través de la sulfito reductasa de disponibilidad el grupo azufre para los puentes disulfuro del complejo metionina formilado para la iniciación de biosíntesis de proteínas. Tendríamos al grupo de los productores de aminoácidos, como ser los nitratos y nitritos, y tendríamos el grupo fósforo para estimular la síntesis de información genética, va a decir ADN, RNA. Entonces, este medio de cultivo, ¿no es cierto?, que además se lo prepara con escasos componentes que vienen en los medios como los demás metales, de un substrato que no es, que es químicamente puro, pero no es, digamos, cromatográficamente puro. ¿Qué quiero decir con esto? De que en el 98% debe ser lo que nosotros tenemos
de los nitratos, nitritos, 98% del grupo sulfato, pero ese 2% contiene otros minerales que también son parte de la cadena de sostenimiento del grupo de Silverman. Este medio de cultivo es posible esterilizarse en un autoclave a 120 grados centígrados, una atmósfera de presión por un espacio de 15 minutos. Y su factor de tamponamiento son los grupos fosfato. Eso tiene que quedar súper claro. El factor de tamponamiento tienen que ser los grupos fosfato. Y por supuesto, viene como fosfato disódico, monopotásico, etc. Por lo tanto, los componentes sodio, potasio, cloro están inmersos en el medio de Silverman. El microorganismo debe ser aislado en medios que son líquidos. Este medio que les estoy comentando de Silverman es un medio líquido, es un medio lo conocemos como caldo de Silverman, ¿no es cierto? Y cuando nosotros queremos aislar un microorganismo, lo que hacemos es el medio de Silverman, adicionamos 15 gramos de agar-agar para tener placas de Silverman y ahí una vez que se ha conseguido el sobresaturado, es posible que nosotros tengamos colonias. ¿Cuál es la ventaja de este medio de Silverman? La ventaja de este medio de Silverman es que por trabajar con microorganismos ácidos resistentes, digamos en alguna medida, si podríamos llamarlo así, o que son de pH ácido, el pH de este medio de cultivo está entre 2.6 y 3.2. Entonces, muy raro será aquel microorganismo que pueda crecer en este medio de cultivo si es que no es un Thiobacillus, un Bacillus ferroxidans, etcétera, ¿no? O sea, microorganismos oxidativos del grupo de la reducción del fierro. Es muy importante lo que les estoy diciendo ahora, cuando les digo y cuando siempre repito, microorganismos oxidantes del fierro. Y el fierro más 3 es uno de los componentes más importantes en el proceso de oxidación. Entonces, una vez que tenemos el medio de cultivo, lo que hacemos es aislar las muestras. ¿De dónde podríamos aislar las muestras? Por ejemplo, de las aguas ácidas de mina es posible aislarse, ya lo hemos hecho. Y este factor de oxidación, óxido reductivo de las aguas de minas tienen una temperatura pues muy baja, ¿no? O sea, digamos, el escurrimiento vienen en temperaturas no mayores al 7, 8, 10 grados centígrados. Por lo tanto, también estos microorganismos son termófilos y se los puede estimular, digamos, ligeramente con incrementos de temperatura controlada, pero no para llegar a una temperatura que usualmente conocemos de los microorganismos de 36.5. Promedio de 20 es interesante, se ha visto y se ha considerado de que es una temperatura óptima para el desarrollo y el estímulo del crecimiento del Thiobacillus ferroxidans en específico. Entonces, una vez que hemos inoculado en esta búsqueda en el medio, lo que nosotros hacemos es incubar durante 7 días y con la forma de la medición que habíamos definido es la medición por la vía de la espectrofotometría. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un blanco que es el medio de cultivo en su interferencia contra la luz y el desarrollo va a ser la diferencia de la interferencia de la luz, por supuesto en agitación, para que podamos decir que hemos, perdón, para decir que hemos logrado el desarrollo. Estos intentos tienen que ser sucesivos en un periodo de 15 días. Miren ustedes, no es nada tampoco ir y decir, ya, tomé mi muestra del agua de mina y seguro. No, probablemente hay que tener una constancia de 15 días, o sea, día 1, una muestra, día 2, otra muestra, y así sucesivamente hasta el día 15 y empezar la incubación
justamente de estos días de la forma en la que les estoy comentando. Una de las formas de incentivar es hacer una incubación en un baño María con un shaker, con un factor de movimiento que me permita, digamos, hacer que los microorganismos suban y bajen hasta el lugar de superficie en un medio microaerofílico. Entonces, estamos justamente con todas las condiciones descritas en cualquier libro para este desarrollo de autótrofos para que podamos tener éxito en el tema. Una vez que hemos hecho las densidades ópticas y hemos logrado mantenernos firmes en la repetición, o sea, ¿qué quiero decir eso? La mayor densidad óptica me va a dar un número de colonias después del recuento, y si ese recuento está en 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 5, es un buen recuento. Y de ese cultivo vamos a hacer un repique para hacer el aislamiento a una placa de agar-agar Silverman, donde vamos a aislar las colonias. Luego tomaremos de ese sistema de sembrado por aislamiento y agotamiento 3, 4, 5 colonias, las cuales estén sumamente aisladas, y procederemos en este caso a reincubar en un nuevo medio de Silverman caldo. Agitaremos el proceso, incubaremos 7 días, como está descrito, a temperaturas, pH, todo controlado, y ahí ya podríamos decir que estamos obteniendo una cepa pura. Para conservar la cepa, tenemos que hacer un antibiograma por el método de Bauer y Kirby y ver a qué es resistente el microorganismo, a fin de que nos sirva el antibiótico como una forma de mantener el microorganismo en su forma pura, ¿no? De modo que si entra algún contaminante, este pueda ser eliminado por el proceso de, de la acción del antibiótico, del metabolismo del antibiótico, ¿no? Entonces, básicamente, una vez que se termina eso, se denomina al microorganismo por un número de pruebas. Si es un tiobacilos, necesariamente tiene que trabajar sobre el grupo sulfato. Excesos del grupo sulfato nos deberían dar una precipitación del sulfuro de hidrógeno, que en presencia de fierro más 3 puede ser nuestra forma de identificar. Entonces, estos microorganismos eh, son, eh, son apetentes a la, al, a la fenilmetionina, que es una forma de conocer su biosíntesis de proteínas, y que en presencia de fierro más 3 de forma externa se ha desarrollado, va a dar un color verde, ¿no? Tal cual como muchas veces hacemos con sulfos reductores como Salmonella tifimurium, por ejemplo, ¿no? O sí, Salmonella tifimurium, ¿verdad? Bueno, entonces el proceso para conservación de estos microorganismos es, una vez realizado este proceso, se hace un nuevo medio de silver al cual se le adiciona 20% de glicerina y que ya contiene el antibiótico, por supuesto, y ese 20% de glicerina va a servir para que nosotros podamos colocar al medio de Silverman más el microorganismo en su fase del desarrollo del día 5, donde está alcanzando una concentración de 10 a la 4, 10 a la 5, para que se pueda congelar a menos 4 grados centígrados, que es lo que tenemos al alcance de la mano en los refrigeradores. Bien, ya tienen ustedes su microorganismo y tienen su banco de conservación, y con eso están más que felices. Entonces, para el desarrollo ahora, porque no vamos a repetir todo el tema, es básicamente la metodología la misma para Saccharomyces cerevisiae, excepto que el medio de saburó comercial de forma normal lleva 20 gramos de glucosa por cada litro de medio.
En cambio, el Saburó para sobresaturación y conservación de cepas lleva 40 de glucosa por litro de medio. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando una sobresaturación, perdón, del carbohidrato a fin de que él mismo pueda darle mayores posibilidades de desarrollo. ¿Qué es lo que quiero con 40 gramos de glucosa por litro de medio en el medio de Saburó? Quiero sobresaturar el medio en el desarrollo de en este caso, de la levadura, que me va a permitir tener mayor capacidad de inoculación en el medio que habíamos definido en el jueves pasado o viernes pasado. Entonces, o ayer, ya, claro, ayer. Entonces, pero no se me ha dado nada, media alergia. Entonces, para el aislamiento de Saburó es mucho más fácil porque nosotros podemos conseguir Saccharomyces cerevisiae inclusive desde una fábrica como la Fleischmann, que ya produce saturados de Saccharomyces, pero lo que no produce la Fleischmann es la capacidad de lo que el bioreactor puede hacer por nosotros. Entonces, esta levadura se resuspende en un medio de Saburó líquido con 40 gramos de glucosa por litro de medio y se lo lleva hasta 72 horas en incubación a 28 grados centígrados. Esto que estoy comentando es muy, muy importante. ¿Por qué a 28 grados centígrados? Porque a 28 grados centígrados las levaduras no producen cilios ni pseudohifas que permitirían agruparse o asociarse entre sí, lo cual nos evita tener la producción de metabolitos secundarios. ¿Okay? Igual el Saburó una vez aislado en un Saburó agar-agar, que ya puede tener solamente ser el comercial con 20 gramos de glucosa por litro de medio. Aislamos las colonias, ¿verdad? Del Saburó y resuspendemos nuevamente en un Saburó, esta vez en un Saburó líquido de 20 gramos por litro de medio, no necesito sobresaturar. Y a las 48 horas, no a las 72, porque no es un proceso de inoculación, sino a las 48 horas adiciono otra vez 20% de glicerina y ya tengo mi banco de cepas para el proceso de utilización en medios de cultivo o en los productos a utilizarse para el tema que se había conversado de la utilización y la rentabilidad de la basura orgánica. Si yo deseara conservar a menos 20 grados centígrados, porque puedo tener una alta producción y tener un banco de cepas mucho más grande, porque así demoraría los procesos de inoculación, entonces puedo adicionar 30 mililitros o 30% de glicerina, es decir, de glicerina, para el medio de cultivo que ya tenga esa saturación y básicamente lo puedo congelar a menos 20 grados centígrados. Esa es la forma en la que se tienen que trabajar desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, desde el punto de vista de lo que habíamos conversado de la lixiviación, esa es la pregunta que va a venir en el examen, ¿no? O sea, primero es si se considera que las colas de desmonte son igual que de rentables que el mineral visto, es una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué piensa? Otra podría ser, digamos, ¿no es cierto?, si el método tradicional de enriquecimiento es más caro o más barato que la lixiviación. Y tercero, si la lixiviación vale la pena para que se la implemente en Bolivia. ¿Con qué mineral básicamente haría el estudio? ¿No es cierto? Yo pienso que la mejor percepción que podemos tener es esta que tiene la experiencia ya mundial de la lixiviación de plata a través de una compañía como la Silver Mining, que ya conocen cómo es, y se puede comprar el know-how para hacer la lixiviación. Así no tenemos que estar experimentando absolutamente nada. Entonces, esa es la pregunta. La segunda pregunta es que sí me gustaría, en definitiva, que puedan
hacer un proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso más básico que va acorde a la disposición de residuos patológicos? O sea, quiero una respuesta la más cercana a la realidad, ¿no es cierto? Por lo que somos, por cómo estamos, etcétera, etcétera. Me parece muy importante que podamos definir eso, y había sí propuesto, y nuevamente lo repropongo, de enviar a Joel el documento completo. La tercera pregunta es la que me importa más, no me importa más, me importa igual, pero la tercera pregunta está con respecto a la producción de los residuos domésticos y la separación desde el punto de vista orgánico. ¿Qué quiero de esto? Quiero que ustedes entren a la página nuevamente de la alcaldía y vean qué número de toneladas de basura se recogen. Y quisiera que con el flujograma que me ha mandado, ¿cuál sería el proceso mínimo para encontrar la rentabilidad en esto? No quiero un estudio de factibilidad, no estoy buscando eso. Estoy buscando decir si es posible que para una población X, que también está en la página de la alcaldía, cuántos canes hay en La Paz registrados, cuántos gatos hay en La Paz registrados, eso les va a servir como base, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Paz produce, no sé, digamos 10 toneladas, 60% es producto orgánico, más la deducción de la mitad, 30% es lo que voy a utilizar y me da para hacer una compañía pequeña de tantos kilos porque tengo 5,000, 10,000, 100,000 canes que alimentar, ¿no? Si en una población de 1 millón que hay en la ciudad de La Paz, la mitad de las personas, que así creo que debe ser, tienen un animal doméstico, entonces creo que ustedes van a poder ver la percepción muy clara sobre cuál es el tema al cual me refiero. Y para esto, ¿qué haría yo? ¿Y qué podrían hacer ustedes? ¿Por qué no hacen una lista de los costos de los productos que existen en el mercado para poder conocer cuánto cuesta? Y podrían preguntarle a las caseras, inclusive que venden al raleo, ¿no es cierto? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuánto gastan en sus bolsas? Etcétera, ¿no? A modo de tener una investigación. Eso sería alguna consulta. Doctor, yo quería consultarle, pero justamente de este trabajo de lo que son los residuos orgánicos y cómo poder utilizarlos mejor. ¿Sería necesariamente solo asociada a lo que puede ser la industria alimenticia, en este caso para comida de perritos y gatitos, o puede ser también para otros fines? Puede ser para todos los fines que tú quieras. Si ahí me puedes sorprender, si has encontrado un mercado del cual yo no estoy conversando en este momento, pues sí me encantaría saberlo, por ejemplo, ¿no? Porque sé Sí, que la perspectiva es aún mayor. sí, doctor, porque, bueno, justamente para realizar el flujograma, se tenía entendido que era lo que justo hemos visto ayer, pero yo quería ver otros procesos. Y bueno, como usted mencionó que se podía llevar un proyecto tal vez a nivel facultad de parte de la cátedra, yo encontré en el caso de los restos orgánicos, pero a partir de lo que puede ser la cáscara de plátano para la formación de plástico biodegradable. Me parece. Y no solamente podríamos, si hay una capacidad inclusive entiendo lo que me dices y me gustaría comprender que no solamente puede ser el alcance por lo restringido y la particularidad del substrato, que no es que solamente son cáscaras de plátano, podríamos alcanzar inclusive a otras regiones cercanas, por decirlo, cuánto plátano se
desperdicia en los yungas, es infinito, te puedo asegurar. O sea, se desperdicia muchísimo y sería una gran cosa que a través, digamos, de este proceso, que digamos es una novedad, podríamos decir que, y digamos, si tú quieres plantearlo así, tienes la vía abierta en decir, por ejemplo, quiero trabajar con cáscara de plátano porque ese es el proyecto. Ok, vamos adelante, sin problema. Oh, está bien, doctor, muchas gracias. Entonces voy a tratar de plantearlo mejor. Ok, tú planteame el plátano. Si hay alguien que me quiera plantear solamente cáscara de huevo, lo voy a aceptar o lo que ustedes deseen. No tengo, es tan optativa esta materia, así como de abierta, o sea que pueden ustedes no necesariamente, y eso es lo que más bien deberíamos hacer, no circunscribirnos a lo que yo digo, sino a lo que todos podemos hacer. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho por su comprensión. Ahorita, más bien que he podido hablar con ustedes por lo menos media horita, casi 40 minutos. De todas formas, si hubiera la necesidad imperiosa de algo, pues que me mande una comunicación, Lorena, a través de nuestro sistema de WhatsApp que tenemos ahí de optativa y vemos. Pero básicamente no es un examen difícil, ni pretende ser un examen difícil tampoco para que nos planteemos, sino nos planteemos coherencia en las respuestas del examen, que es lo más importante. ¿Ok? Mil gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta doctor, luego, hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.